Bien, entonces hemos hecho un poco de ejercicio. ¿Cuáles son los dispositivos básicos del aprendizaje? Vamos a continuar con esto. Esto habíamos hablado. Ahí está la atención, la motivación. Tenemos la sensopercepción, la habituación o los hábitos, si quieren llamar, la memoria. De esto ya hemos hablado. Entonces, eh, estamos viendo ahorita factores que facilitan u obstaculizan la calidad del aprendizaje. Entonces, en factores internos en el ámbito escolar, tenemos, por ejemplo, la estructura de la administración. ¿Qué pasa si en la administración de la unidad educativa no hay, por ejemplo, personas que administran correctamente, sobre todo el director, ¿no? ¿Qué pasa si pongo un director este mes? Es todavía un director interino, no va a hacer bien el trabajo. Entonces, las metas, los logros, los objetivos no se van a cumplir. Entonces, tiene que ver con esto factores internos, ¿no? La realidad socioeducativa. ¿Qué pasa cuando veo muchos? Yo soy el director, pero muchos de mis docentes vienen solamente para cumplir su sueldo, nada más para justificar su sueldo, no se prepara, no tiene una buena didáctica, no está pensando en cómo le voy a enseñar a tal. Entonces ahí también vamos a tener un factor que obstaculiza el aprendizaje. Pero si fuera al contrario, un docente bien motivado, bien entusiasta, eh, por si acaso ustedes se han metido a ser profesores, ¿ah? Y como profesores es un apostolado. No vayan a pensar que el ser profesor les va a llevar a tener mucho dinero, prestigio. Tal vez prestigio sí en algún momento, pero eh, de hacer dinero con la docencia o como profesor es menos probable. ¿Ya? Entonces, eh, si fuera así un docente muy entusiasmado, muy motivado, pues va a estar preparando siempre su didáctica para que los niños no se duerman, para que los chicos, las chicas estén atentos a su clase. Entonces tiene que ver eso con la realidad socioeducativa. Recursos económicos e infraestructura. Por ejemplo, los colegios deben tener condiciones mínimas de funcionamiento, las comunidades educativas tienen que tener recursos, por ejemplo, de mobiliarios. Aquí ven ustedes en la pantalla cómo pasando clases así a campo, perdón, en campo abierto, ¿no? Ahí hay muchos distractores que los chicos no van a pasar con calidad sus clases, van a tener muchos distractores. Entonces, con eso tiene que ver con recursos económicos e infraestructura. Aquí están pasando prácticamente en el patio de una casa. Programas de apoyo escolar. Apoyo es imprescindible para el desarrollo para el desarrollo de la actividad docente. Entonces, si no hay estos apoyos, también pueden obstaculizar la calidad del aprendizaje. Pero si fuera al contrario, ayudaría y coadyuvaría, ¿no? Factores que facilitan o que obstruyen. Por ejemplo, la metodología de la enseñanza. Ustedes están llevando, por ejemplo, ahorita neurociencias educativas. Han aprendido ya muchas cosas. Entonces, la recencia de la neurociencia. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Recencia
de la neurociencia. O sea, usted lo recién aprendido, lo que está, como se dice, hasta de moda, aplíquelo, aplíquelo para que pueda mejorar su metodología de la enseñanza, sobre todo las didácticas, ¿no? Cómo concitar la atención de ese niño, cómo hacer para que ese niño se motive, para que guarde la memoria. De repente hasta les enseño la famosa mnemotecnia. Por ejemplo, ahorita han tenido ustedes dificultad de memorizarse los 5 dispositivos básicos de aprendizaje. Usen la mnemotecnia. Dispositivos, por ejemplo, pongan la atención, como la A, la motivación, la M. Entonces, ya por ahí voy formando las palabras. Eso es hacer mnemotecnia, ¿no? También tenemos la planificación. Siempre debe haber una planificación en las unidades educativas y en su aula. Usted como docente, en su aula tiene que tener también una planificación. Una planificación para ver cómo voy a desarrollarme durante este segundo periodo o semestre o gestión de mi aula. ¿Qué debo enseñarlos? Tengo 3 niños que son muy distraídos, no se motivan, entonces, ¿qué debo hacer para ellos? De repente ya hice la adecuación curricular, jugar mejor con ellos, tener por ahí un recurso de un payasito, porque este niño es muy distraído y le voy a enseñar a leer de repente con un mimo, ahí esos perritos que abren la boca y yo les voy enseñando con eso. Entonces hay que ingeniarse con eso, ¿no? Con, el, con la planificación ahí voy a poner qué es lo que voy a hacer. La praxis curricular, toda, toda currícula debe estar ligado a su realidad. Entonces, si es en mi comunidad, pues adecuaré también mi currícula a eso. No porque me diseñaron desde La Paz y es para La Paz, no lo voy a aplicar a rajatabla como en, en un pueblito, por ejemplo, de la selva de Rurrenabaque o en el norte de Potosí, donde todos mis estudiantes son quechuahablantes y no me va a entender esto. Entonces hay que adecuarlo también, nuestra currícula. Y el clima escolar, creo que ustedes han escuchado demasiados distractores o tensiones emocionales, lleva a qué? A bloqueo del aprendizaje. Por lo tanto, un grado medido de emoción es bueno, ¿no? Sobre todo los estresores. El estresor que ya sobrepase el límite al niño o al estudiante ya no lo va a ayudar a aprender, sino se va a bloquear. Entonces, cuidado. Y el rol del docente. Y el rol del docente siempre es lo medular, el que va a jalar, el que va a empujar a los estudiantes para su aprendizaje. Factores externos al ámbito escolar, tenemos características socioeconómicas y demográficas. Y de esto se ha hablado bastante. Siempre los investigadores, los estudiantes de este tema, pues ponen en primer plano, por ejemplo, los factores socioeconómicos. Nos dice que las familias pobres tienden a tener un desempeño lector con mayores dificultades de aprendizaje en la lectura. ¿Por qué? Aún no hay una explicación científica por qué estos eh, niños, niñas que provienen de, de ambientes socioeconómicos bajos, de la pobreza, van a tener este tipo de dificultades en el aprendizaje. Hay algunos autores, dice que por la carencia de la alimentación que es básica, entonces la carencia de nutrientes de calidad hacen que estos chicos que vienen de esas
de ese estrato van a tener dificultades. Podría ser cierto, ¿no? Porque yo leía, por ejemplo, un estudio donde dice cuánto de omega 3, omega 6, omega 9 consumimos acá en Bolivia. Ahí tenemos un grave problema. ¿Y dónde está el omega 3, omega 6? Cierto que hay en algunas plantas naturales como las castañas, el coco, pero comemos coco, comemos castaña. Esa información, ese estudio decía que el omega 3, omega 6 hace que el cerebro tenga mayor facilidad de trabajo, sobre todo excita el hipocampo para guardar la información. ¿Y dónde está el omega 3, 6, 9? Mayormente en los pescados. Por eso decía esta investigación que los japoneses, en Japón, el consumo mínimo de pescado, o sea, perdón, no es mínimo, el consumo promedio de pescado por cada poblador japonés es de 120 kilos al año. Dígame, acá en Bolivia, ¿cuántos kilos de pescado comerá una persona al año? Yo creo que la investigación dice que no pasa ni de 5 ni de 8 kilos. Entonces, ¿de dónde puede sacar el omega 3, omega 6 para que el cerebro siga funcionando en condiciones óptimas? Y peor si está en la condición de pobreza. Entonces, creo que esto tiene que ver, ¿no?, con esta cuestión que acabo de decirles. También podría ser porque a veces en la pobreza hay marca un desorden. A veces hacinamiento lleva a que mamá vive acá, come ahí en el mismo lugar. Entonces, todo eso hace que la desorganización no tenga un buen desarrollo perceptual, también un buen desarrollo senso-perceptual ese niño, y puede llevar al problema de aprendizaje. También otro de los factores es las características culturales. Tiene que ver esto con la cultura, porque todos desde que nacemos venimos con una cultura, nos desarrollamos en una cultura. Por ejemplo, si yo traigo al niño quechua de el norte de Potosí y lo voy a llevar a Oruro para que aprenda, y en un colegio especial, ¿no?, en un colegio, mejor dicho, fuera de su hábitat, y ese niño es quechua hablante, y yo le voy a decir que aprenda en castellano, ¿cuánta dificultad tiene el niño con el bilingüismo? Mucho. Y esto también es un tema que ya se ha desarrollado, ya se ha discutido en los ámbitos neuropsicológicos. Las personas que tienen doble lenguaje hasta tienen problemas fonéticos, problemas de comprensión lectora, hasta que logran habituarse. Pero luego nos dice que esas personas que son bilingües tienen mayor capacidad luego de aprendizaje y eh, de desarrollar otras habilidades. Entonces la cultura es innata a nosotros, a todos. Entonces ese dicho que siempre se escucha, no, es una persona sin cultura. ¿Cómo que sin cultura? Desde que nacemos ya venimos con un tipo de cultura, que no sea tu cultura de repente occidentalizada, citadina, es otra cosa. Pero tengo otro tipo de cultura, del campo, cultura quechua, cultura guaraní, cultura. Por eso tenemos más de 36 nacionalidades que en la Constitución está prácticamente reconocido. Entonces, nosotros en su mayoría somos enculturados. Mejor dicho, vamos a la universidad
ahí nos enculturan, nos ponen otra cultura a veces de lo que hemos venido. Entonces, esto es aceptado por todos nosotros, sí, pues, sí, porque si no, no seríamos lo que somos, ¿no? Hay una transculturación. Para bien, para mal, eso no está en debate ahorita. El ambiente familiar. Ustedes han visto que esos chicos, en su mayoría, no digo todos, porque no vale generalizar, en su mayoría, los chicos que tienen dificultades de aprendizaje vienen de familias disfuncionales. Papás que todos los días se golpean, papás que están divorciados y siempre están en discusión por la manutención. Ese estudiante, esa niña, niño, va a tener dificultades en el aprendizaje. Entonces, la familia disfuncional lleva a eso. Pero no digo todos, cuidado. ¿Va? Ah, no, pero Elisa nos ha dicho que todos los que tienen problemas disfuncionales en la familia son chicos que tienen bajo rendimiento escolar y por lo tanto no van a aprender bien. No, hay chicos que pueden, o chicas que pueden ser muy buenas a pesar de que papá, mamá están en ese problema. Ahí tiene que ver un factor de resiliencia también. La plataforma familiar puede estar dañado, pero tiene otros apoyos, otros sostenes que le va a contribuir a ese estudiante, a esa persona que estamos enseñando. ¿Ya? Por ejemplo, eh, hay personas que en casa son muy violentos. Vive papá, mamá ahí, pero todos los días es hostilidad, es violencia. ¿Cómo estará viendo ese niño, esa niña, que son nuestros alumnos, la violencia familiar? Que siempre papá le pega cada sábado, cada viernes a la mamá. ¿Ah? ¿Tendrá la capacidad de aprender con calidad, con esmero? No. Entonces, el ambiente familiar es uno de los factores muy importantes como factor externo para el ámbito escolar. Puede influir mucho en su aprendizaje de los niños. ¿Y cuáles son los comportamientos de los estudiantes con bajo rendimiento? Ahí tenemos, por si acaso, todo esto que están viendo ustedes en la diapositiva son extractos más saltantes de todo el libro que tienen ahí, que son de 29 páginas. Entonces yo he hecho solamente un resumen para que ustedes puedan tener como como información para que puedan profundizar en el texto de la semana 5, ¿ya? Entonces, los comportamientos de los estudiantes con bajo rendimiento es la falta de motivación para empezar o concluir alguna tarea. También es la desatención, la distractibilidad, falta de prolijidad en el desempeño de las actividades. Lo presenta por presentar como sea, todo desordenado. Y cuidado, acá también en nuestro diplomado hay uno que otro estudiante que lo presenta su trabajo como diciendo, bueno, espero que me ponga algo de nota. No, no hagan eso. Ustedes son docentes, están en el posgrado, hagan su trabajo bien hecho. También no intervienen en las emociones de sus aprendizajes. Esos chicos casi ni se alegran cuando la profesora le dice, ya te has sacado un 51. Ni le va ni le viene, no se emociona. En cambio, alguien le dice, ya has sacado 55. Por fin me he esforzado, al menos ya aprobé la materia, ¿no? Pero en cambio los chicos con bajo rendimiento no tienen estas emociones que hagan notar, ¿no? Eh, no repiten de manera consciente las actividades, por lo que la habituación no se genera en actitudes. Entonces ellos
como que no quieren, como que se vieran obligados a hacer las tareas. No tienen esa emoción, ese entusiasmo, ¿no? También ellos pueden presentar aislamiento y poca actividad de colaboración con los demás. Dicen, no, pero ¿por qué yo voy a hacer solo mi trabajo? No, no me interesa el resto. No hacen. O si le ponen, por ejemplo, el trabajo de grupo, es el que menos trabaja ni le interesa, ¿no? No desarrolla compromisos con metas. No quiere comprometerse en los chicos que tienen bajo rendimiento. ¿Y cómo sería entonces la estimulación de los dispositivos básicos del aprendizaje? La motivación, ¿cómo, por ejemplo, estimulamos esto? Participaciones, decir, a ver, como he hecho yo ahorita, ¿no? A ver, Luz Palma, por favor, dígame, ¿qué harías cuando un niño está un poco aburrido? ¿Qué le dirías? A ver, Luz Palma, ¿se fue? Uy. Crisia, tú que entraste primerito, ¿cómo harías tú para que puedas mantenerlo al chico atento? ¿O cómo motivarías, por ejemplo, cuando estás en tu clase? Crisia, Dice, buenas noches. Voy a disculpar, es que tengo problemas de conexión. Bueno, si yo tengo ese tipo de problemas en mis clases con los niños, creo que tal vez les llamaría bueno, esa atención con muñecos. con un muñeco, ¿no? Sí, es una forma, pero también puedo generar debates, por ejemplo, decirle, a ver, Carlos, eh, la clase que hemos hecho hoy nos dice que la motivación no es importante para que los estudiantes tengan una buena calidad de aprendizaje. ¿Qué dices tú? Como estaba distraído, va a decir, profe, a ver, de nuevo me puedes repetir, estamos hablando de esto. Entonces ya le has estimulado, ya has logrado su atención. Entonces le vas a dar, mira, estamos hablando de esto, ¿qué te parece a ti? La motivación será uno de los dispositivos básicos para el aprendizaje. Ah, entonces te entendió, mira, ha sido reforzando su memoria, su atención, y esto le va a quedar. Incluso si se equivoca, va a ser una oportunidad para los docentes. ¿Para qué? Para que ese error no sea tildado, no decirle, ay, qué burro que eres, has estado durmiendo, vaya a seguir durmiendo. No, no haga eso. Usted lo que tiene que hacer es decirle, ah, bueno, ha planteado algo mal. Sí creo que algo de lo que dijiste hay de verdad, pero mejor sería de esta manera. Entonces empezamos a explicarle el tema para que vea que él, su equivocación, no estaba tan mal, le han reforzado. Entonces eso le levanta su autoestima. En la próxima va a querer participar, va a decir, no importa con esta profesora, con este profesor, me equivoco, pero no me dice que está mal ni que soy burro, sino que me estimula más y así va aprendiendo mejor. Entonces, tiene que ver con eso la motivación. La senso percepción, dijimos, que siempre es más visual y auditiva, pero mayormente más es visual, salvo que sea un curso de no videntes, ahí no, pues no vamos a aplicar esto, ¿no? El estímulo visual.
Entonces, en lo visual, por ejemplo, por ahí Crisia decía, yo puedo estimularlo con un muñeco y al muñeco le voy a hacer hablar. Muy bien. Entonces, ¿eso por dónde entra? Más por lo visual. La memoria tiene que ver con los tres eh, elementos sensoperceptivos. Tenemos la memoria visual, la memoria auditiva y la memoria kinestésica. Las tres memorias deberían ser integradas para que tenga un mejor aprendizaje. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con personas que solamente escuchan? Pueden aprender, pero en menor proporción. Personas que solamente leen, aprenden también, pero es un porcentaje básico, ¿no? Pero, ¿qué pasa si a esa persona, aparte de escuchar, de leer y de ver, les hago hacer? Entonces, el aprendizaje será mucho más efectivo, mucho más de calidad. Se aprende más haciendo que escuchando, que leyendo o que viendo. Entonces, por eso, las tres memorias, visual, auditiva y kinestésica, tienen que estar integrados para el mejor aprendizaje del estudiante. Y la atención, hay que tener recursos para ellos, ¿no? Entonces, porque estar atentos, como ahorita están ustedes atentos, algunos se han dormido, algunos han prendido su televisor y están centrados en el televisor y han dejado su dispositivo al costadito. Espero que no sea la mayoría, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que mi estudiante esté con la atención centrada en lo que yo estoy haciendo o quiero que aprenda? Para eso, la didáctica del empleo de recursos que le llamen la atención al estudiante es buena. Entre ellos tenemos, por ejemplo, las dinámicas. Las dinámicas, hacer, por ejemplo, este jueguito, todos están sentados. Dice, ya, vamos a hacer un juego. Este juego se llama Hop. Todos los útiles de escritorio que yo digo, todos se paran y dicen Hop. Pero si por ahí digo una cosa que no es de escritorio y alguien se para, viene acá y canta una canción. Entonces, a todos le hago jugar y al ratito, ya toditos empezaron a prestarte atención nuevamente. Entonces hay recursos, hay maneras, hay formas en cómo puedo llamar la atención. Pero ¿qué pasa con casos más severos que puede haber dentro del aula? Chicos que ya necesitan interconsulta. Entonces, de repente ese chico o esa chica, ese niño, esa niña, tiene problemas auditivos, tiene hipoacusia. Entonces tengo que mandarle al fonoaudiólogo. Tal vez tiene problema de visión, al oftalmólogo, para que lo vean la vista. De repente ese niño o esa niña tiene problemas ya neurológicos a través de daños cerebrales. Entonces tengo que mandarlo primero a una evaluación y luego lo someterán a una rehabilitación, ¿no? Entonces, esos son los casos más severos. Las habilidades académicas funcionales. Tenemos la lectoescritura, el pensamiento lógico matemático. En el proceso de la lectura y requerimientos neurocognitivos, pues aquí esto le permite pues a los chicos desarrollarse. ¿Para qué? Para que los niños puedan interrelacionarse con sus pares, puedan interrelacionarse con sus padres, con sus pares, también con su medio. Pero ¿qué pasa si tengo esta dificultad de lectoescritura? Entonces la comunicación va a ser dificultosa. No voy a tener una buena comprensión
del niño hacia el resto, ni del niño hacia el resto. ¿Ve? Entonces, interesante e importante es la lectoescritura. Por eso debemos desarrollarla. Y cuando no hay esto, pues tenemos que preocuparnos. El pensamiento lógico-matemático también es tan interesante, tan importante, porque el pensamiento lógico-matemático desarrolla pues la noción del objeto permanente, de la noción del espacio y el tiempo. Por ejemplo, el chico tiene que ubicarse dentro de un espacio, de un tiempo. ¿Qué pasa si no tiene esta orientación? Entonces, va a tener muchas dificultades en la en, en orientación de tiempo y espacio. La causalidad. Por ejemplo, los niños saben que toda cosa tiene un efecto a causa de algo. Entonces, eso les lleva a que su pensamiento tenga cierta lógica, cierta coherencia. Por ejemplo, dice, si yo tengo mis cartas acá en el juego de dominó, empujo uno y se va a caer todo el resto del dominó que está por ahí parado. Entonces, ese pensamiento le está dando el pensamiento de causa y efecto. Sabe entonces que si yo pongo una fuerza va a causar un efecto. Entonces el niño va a medir incluso el peligro cuando está corriendo. No puede saltar una verca tan alta porque puede chocarse. Entonces sabe que esa causa de la fuerza puede producir un choque y por lo tanto va a tener esa comprensión y no lo va a hacer. Tiene también concepto de número. Aquí, por ejemplo, cuando se va al mercado o a algún lugar, vas a ver cuántos hay acá, cuántos hay más acá. Entonces, el concepto numérico va a tener muy claro. Miren, esto de acá lo hemos aplicado nosotros casi con ese pensamiento lógico, matemático, de razonamiento. Todos han hecho sus mapas mentales. Los mapas mentales también están en esta forma de pensamiento. Por ejemplo, la dinámica nos dice se divide en cinética, se divide en cinemática y todo eso. Entonces es el pensamiento lógico, coherente, matemático, que te está llevando a hacer esto. Pero los que tienen dificultades de pensamiento lógico matemático casi no pueden hacer un mapa conceptual, un mapa mental. Entonces, para el desenvolvimiento de la vida cotidiana de manera satisfactoria y puede interpretar la realidad, los chicos tienen que tener este pensamiento eh, lógico matemático. Entonces, reconocen las reglas lógicas, establecen un orden, jerarquizan. Pues un chico que no tenga este pensamiento no va a poder cuál es superior, cuál es inferior, cuál es el intermedio, ¿no? Entonces, interesante todo esto, incluso como vemos por aquí, clasifica, establece seriaciones, establece bases de razonamiento y el análisis, agrupa objetos por atributos, por atributos cualitativos o por cuantitativos, aprende a reunir información útil, la representa gráficamente y la interpreta. Por ejemplo, si yo le digo acá, ¿cuántos pececitos están mirando a la izquierda y cuántos a la derecha? Colócame. Pues los chicos que no tienen este razonamiento relevante lógico matemático van a tener dificultad. Bien, hasta aquí. Nos falta 4 minutitos para que termine el presente bloque. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Adelante, jóvenes. A ver, para terminar, yo creo que nadie se va a animar a preguntar ahorita. Para terminar, les dije que en la plataforma tienen ustedes 2 tareas, 2 trabajos. Es una pregunta que ya está para responder en el foro y la otra es rellenar un formato que yo se los voy a enviar por el
por el WhatsApp de grupo. Entonces es historia docente, se llama estas fichas que van a rellenar, ¿ya? Esto, mire, esto de acá. Ahí se está compartiendo. Esto van a rellenarlo. Y esto va a tener una nota. Van a subir a la plataforma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, está diplomado. ¿Cómo se llama el diplomado? Lo que tenemos hoy. Participante, especialidad, tu especialidad. Eres profesor de matemáticas, entonces, o profesor de educación física, pones eso. Lugar y fecha. Luego, las actividades. Preparación de las clases. Ejecución de lo planificado. Dominio de aula. O sea, vas a describir un poco de tu práctica educativa actual antes de estar cursando el diplomado, si ya no estás ahorita trabajando, entonces antes de cursar el diplomado, ¿ya? Dominio de aula, desarrollo del contenido, metodología inductivo, deductivo, estrategias metodológicas, tenemos ahí manejo de recursos tecnológicos, uso de la lengua originaria y castellana, la lectoescritura, producción escrita, procesos evaluativos, todo eso vamos a rellenar. Y el otro, a ver, antes de que se termine, el otro es esto de aquí, que ya tiene que ver con la comunidad. Planificación para la reflexión en comunidad. Entonces acá tenemos, si es estudiante, los círculos de reflexión, la descripción de la actividad, si es director, la escucha, si es maestro, que es la enseñanza, si es padre de familia, compromiso con la comunidad. Entonces, ¿qué actividad realiza cada uno de estas personas? ¿Ya? Entonces, eso es el trabajo que van a tener que presentar para esta semana. ¿Ya? Entonces, dos, el foro debate y esto de aquí. Y para finalizar el módulo, tienen ustedes su ensayo. ¿Ya? En la plataforma está su ensayo. Entonces, con eso culminaron el módulo 1. Luego, con esto, ¿para qué van a hacer ustedes? Con esto de aquí entran al segundo módulo y esto de aquí nos va a dar, entonces, un elemento para trabajar su producto académico final que al terminar el diplomado, ustedes van a tener que presentar como un trabajo de investigación. Entonces, este de acá es el primer paso. ¿Ya? Chicos, muchas gracias. Falta un minutito. Les deseo un bonito fin de semana. Conmigo será hasta otra oportunidad porque esto fue la última clase de el módulo. Pero vamos a seguir en el módulo. Nos han dicho que vamos a continuar. Entonces, en el segundo módulo nos estaremos viendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, muchas gracias. Espero que lo pasen bonito. No se desbanden. Hoy es sábado y el cuerpo lo sabe. Hasta la próxima